primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Yedlin, diputado nacional. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola Chino, ¿cómo están? Gusto de verte. Todo bien, todo bien. Agradeciendo, bueno, vos sos médico, ¿sabes? Bienvenido a este poquito de lluvia, ¿no? Había mucha gente con problemas típico del agosto atrasado. Estamos en septiembre, pero te acordás que decían hay que pasar agosto. Hay que pasar agosto, qué mes largo y angosto, ¿eh? Sí, sí, complicado. Pero bueno, así que bienvenido a esta llovizna que por lo menos quita un poco la polución que había en el ambiente. En el ambiente político, por más de que llueva toneladas de agua, no se quita la polución, ¿no? Bueno, estamos viviendo un año electoral, así que es lógico que haya mucho movimiento político, pero la verdad que estas últimas semanas el gobierno nacional no nos ha dado tregua con la cantidad de escándalos uno detrás de otro, ¿no? Nos echan la culpa a nosotros, pero me parece que todo es más que claro que los audios que demostraron que había coimas en la compra de medicamentos para los discapacitados salieron del riñón o del corazón propio del gobierno, o sea que español o nadie puede decir que es peronista, o sea que definitivamente ese escándalo que se suma a los intentos de veto de todas las leyes que se han podido sacar en el Congreso. Vamos a ver ahora, tienen hasta el 11 para ver qué van a hacer con la ley universitaria y con la ley del Garraham, ¿no? Que son dos leyes. Hoy creo que el Senado Sí, va a va a poder ratificar. dar Sí. vuelta el veto a la ley de emergencia en discapacidad, justamente en esta área en donde aparecieron las coimas, es donde el gobierno venía ajustando de una manera irracional, con esta idea de que cómo puede ser que haya tantos discapacitados en la Argentina, cosa que no resiste el menor análisis, porque la cantidad de discapacitados que hay en la Argentina está muy por debajo de lo que cualquier país de Europa tiene de discapacitados, y la cantidad de pensiones por discapacidad, que es una prerrogativa del Poder Ejecutivo darlas a aquellas personas que tienen discapacidad y pobreza, están en los valores lógicos para la cantidad de discapacitados que tenemos y la cantidad de pobreza que tiene la Argentina. No hay ninguna historia de que la Argentina tuvo una guerra, de cómo puede ser que había 70.000 pensiones y ahora hay 1.200.000, porque en realidad había 70.000 pensiones, pero se merecían las pensiones más 1.500.000 seguro, porque si vos te pones a ver la cantidad de discapacitados que tiene que tener la Argentina y la cantidad de pobres, los valores son absolutamente coherentes, ¿no? No hay ninguna... Eso no quiere decir que no pueda haber algún caso que se haya exagerado, no, eso yo no digo eso, pero que se pongan a quitar pensiones de gente que tenía pensiones hace 20 años, hace 30 años, porque les mandaron mal la carta documento, que el 40% se las mandaron mal para que se presenten en las distintas oficinas de Andis en la Argentina o de Junta de Discapacidad. Me parece que eso es de un nivel de crueldad y de insensibilidad enorme, que aparte no resiste la menor necesidad, no es un tema, estamos hablando de pensiones de 230.000 pesos, digamos, que ayudan un poco a la sustentabilidad de estas personas que son quizá las más desvalidas de la Argentina, ¿no? Pobres y con discapacidad. Ahora, Pablo, la sensación que queda, bueno, vos venís del palo de salud. Lo curioso de Landis es que compraba sin rendir cuentas. Se conoció en los últimos días una solicitud de la viceministra de Salud pidiéndole que le cuenten a quién estaban comprando. Por eso quiero hablar puntualmente de este tema. Hay siempre un sentido de preocupación con los proveedores del Estado en el área salud. Uno que tiene sus años ya en este oficio siempre fue como un lugar de coto de determinados sectores donde había compras de volumen y precios. Yo me recuerdo, digamos, en el PAMI, galpones atestados de sillas de rueda, de cosas que no llegaban. Siempre estuvo puesta la mira ahí en la relación de compra. ¿Cómo funcionaba el Andis que no tenía auditoría de nadie? Como que ellos decidían la compra. Es medio curioso, ¿no? Sí, el ANDIS si bien depende o está en relación con el Ministerio de Salud de la Nación, es un ente autárquico y por lo tanto tiene esta independencia para poder hacer estas compras. Lo que estaba totalmente fuera de norma, vos sabés que para el gobierno nacional hay unas plataformas de compras Sí. digitales
que son obligatorias. Pero bueno, muchas de las oficinas de este gobierno de Javier Milei no cumplen con la normativa. Por eso es que Loxisano le piden esa carta al señor este que estaba en el Andis, que le informe qué es lo que está comprando, qué medicamentos compra, porque ella no podía acceder a través del sistema compras a ver qué es lo que estaban comprando y a qué precio. Y entonces lo que pasa a veces, cuando pasa esto, es que de pronto vos tenés oficinas, 2 oficinas del Estado, o 2 hospitales, Sí, que compran medicamento, el mismo medicamento, la misma presentación, la misma marca, a distintos precios. claro. Entonces, Loxisano me parece que iba en ese sentido, no en el sentido de esta corrupción estructural que hemos descubierto, que han descubierto ellos en realidad, porque tampoco es mérito nuestro, es porque Españolo Sí. trascendió los audios en donde le dice que se estaba llevando demasiado devuelto y a él no le quedaba nada, porque en definitiva tampoco era el audio, no se ve una crítica al procedimiento de coima, sino al hecho de que esa coima no le dejaba nada a ellos y se la llevaba toda Claro, que Karina. estaba quedando pegado y que estaba quedando pegado él, no era una cuestión de Claro, que él moral. firmaba y que no le quedaba la plata, porque Ah, si él firmaba y le quedaba la plata, quizás no tenía tanto problema Españolo. Ahora, como la plata iba el 3% para Karina, el 5% para Lule Menem y a él no le quedaba nada, tenía un escándalo. Estamos hablando de compras que si en esos valores son de 500.000 como mínimo a sí. $800.000 por mes. Ahora, Que, ¿a dónde que va se quedaba eso, al Pablo? bolsillo de Karina. No, De no, pero te Karina. digo, ¿cómo justifican esas compras? Porque también más allá de compra había muchos servicios. Cuando yo escucho servicios es el tema de transporte de los discapacitados para determinadas cuestiones. ¿Qué son los servicios que manejaba el Andis? No, a ver, este tema era con una droguería Sí, particular. La sí, droguería no da servicio, la droguería vende medicamentos. Así que ahí era casi todo medicamentos. Ahora, el Andis, en sus gastos, también otorga, por ejemplo, servicios de hospital de día, paga servicios de rehabilitación a bien, discapacitados. Estos son los servicios que atiende el Andis para aquellas personas que tienen discapacidad, tienen Profeo, Incluir Salud se llama hoy, y no tienen obra social, porque si tienen obra social estas personas, quienes pagan las prestaciones son las obras sociales, ¿no? El PAMI mismo o, bueno, cualquier obra social nacional y en caso de las provincias, las obras sociales provinciales. Son los verdaderos financiadores del tema de discapacidad. Por eso cuando el presidente veta la ley de emergencia en discapacidad y establece el costo fiscal de esta ley no tiene mucho costo fiscal para el Estado Nacional, porque la mayoría de las compras caen en espaldas de las obras sociales, del PAMI, de las obras sociales bien. nacionales y de las obras sociales provinciales. Pero ¿cuál es el problema con la emergencia en discapacidad? Que los valores que los prestadores estaban recibiendo, como no se actualizaron durante todo el gobierno de Javier Milei, estaban muy por debajo de lo que se podía dar. Entonces empezaron a cerrar los centros de día, los centros de rehabilitación, y los padres de los chicos discapacitados y los hermanos de las personas con discapacidad y los hijos de los padres con discapacidad no tenían dónde llevar a estas personas a pasar el día, a ser rehabilitados, a poder atender. Tampoco había transporte, porque obviamente no les alcanzaba ni para el combustible. Entonces, todo este escándalo, que era solamente que no tiene por detrás otro motivo que la crueldad, porque no hay otro motivo para hacer esto, bajo la excusa de no, son muchos, hay que sacar pensiones, y ahora ya sabemos, porque ha habido trascendido no solamente de audio, sino de material, en donde se ve claramente que los empleados del Andis, que seguramente muchos de ellos están detrás de la fuga de estos datos, demuestran que les obligaban o les pedían a los empleados que quitaran gente de las pensiones a cambio de una sobresueldo, de una Sí. mejora salarial para ellos. Era Bueno, como un premio a labor cumplida. exactamente. Una cosa que no puede ser ese el objetivo del Andis, o sea, quitar pensiones. El objetivo, además, justamente este gobierno que tanto pide auditorías, nos mantiene sin gente. La AGN todavía no han nombrado hay un solo presidente en la Auditoría General de la Nación. No trabaja la CIGEN. O sea, las auditorías y todos los controles que se hacen son ellos mismos. O sea, Lugones controla a Lugones. Sí. Caputo controla a Caputo. Porque también digamos una cosa, este escándalo de 500.000, 800.000 dólares por mes de robo de Karina Milei, al lado de lo que está robando Caputo con el asunto del carry trade, o sea, de la bicicleta financiera, parece monedas.
Este es un gobierno de corruptos, pero es un gobierno de corruptos no por compras solamente en el Andís, sino en la base de los objetivos del gobierno es corrupto. Pensando y hablando de octubre, bueno, lograron el objetivo, trabajaste mucho en ese sentido de buscar la unidad del peronismo en la provincia. ¿Cómo lo estás viviendo a este tiempo donde se puede decir que hay una unificación? Obviamente, por ahí con discusiones internas o con discusiones para adelante, pero tratar de mostrar una fuerza unificada electoral. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, en realidad el proceso de la unificación tiene primero el origen de una digamos, desunión, por decir así, del peronismo tucumano, sobre todo en la posición que tomamos a lo largo de este año y medio, 2 años casi de gobierno de Milei, sobre cómo relacionarnos con el gobierno nacional, ¿no? Había una postura del gobernador muy aceptable, muy lógica, de querer un acercamiento con el gobierno nacional, en el entendimiento de que este acercamiento iba a ser productivo para la provincia. Y había una postura, que es la que yo sostuve durante todo el tiempo y sigo sosteniendo, que este era un gobierno de corruptos, que este era un gobierno cuyos objetivos eran malos para la Argentina, que si al gobierno de Javier Milei le iba bien, a nosotros nos iba a ir pésimo, que después demostró ser quien tenía la razón, por lo menos mi manera de ver. Esto generó esta separación a lo largo de este tiempo, pero bueno, frente a una elección intermedia, a la necesidad de convalidar este proceso de ajuste que viene llevando adelante el gobierno de Milei, a las primeras reuniones que tuvimos nosotros con Cristina Fernández de Kirchner, con Sergio Massa, con todo el peronismo nacional, en donde el objetivo en realidad que se nos plantea claramente es intenten generar la unificación de la oferta electoral para octubre, porque si ustedes van con una oferta dividida, lo que va a pasar es que los libertarios van a ganar. Y eso es lo que no se puede. Esto le planteó directamente la mesa de conducción de Cristina, Sí, más esto sí, se lo plantearon absolutamente. ustedes, bien. En mayo, en Sí, mayo me lo plantearon. sí. O sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Y Ah. a partir de ahí empezó el trabajo de intentar ver cómo hacíamos. Nosotros teníamos claro que nuestro objetivo era que Javier Noguera, que era un candidato que claramente había expresado su posición con respecto a este gobierno de la misma manera que nosotros, con el que veníamos trabajando en esta línea, llegara a la Cámara de Diputados. Él quería ser diputado, quería ser claramente opositor al gobierno de Javier Milei, y la opción para hacerlo era por fuera o todos juntos. Bueno, frente al pedido de la Mesa de Conducción Nacional, y frente a las lógicas también de las mediciones que nosotros teníamos en la encuesta de lo que la gente necesitaba votar claramente, es que se arma esta línea de unidad que después decide inclusive encabezar el propio gobernador, y bienvenido sea que todo el peronismo tucumano entienda que la única manera de oponernos a Javier Milei en este voto, en esta elección de octubre, es votando la lista del peronismo, porque eso va a llevar a diputados, que ojalá seamos todos los diputados tucumanos del peronismo, ojalá no sea Javier Noguera sí, Gladys no, sino todos juntos, podamos expresarnos con claridad, con independencia, en una situación económica que promete ser complicada en los próximos años, y en una situación social y política que también va a ser complicada, porque muy por el contrario de creer que estamos mejor hoy que cuando asumió el gobierno de Milei, el tejido social, la red de contención que tenía el Estado está muy complicada, y la verdad es que se vienen épocas complejas. Entonces, cuanto más unidos podamos estar, cuanto más podamos colaborar entre nosotros, me parece que vamos a tener más posibilidad de respuesta. Y bueno, hoy lo veo que está bien, la campaña está en plena ejecución. Yo ahora me voy a la Costanera, Sí. a un acto con gente del espacio nuestro. Javier Noguera creo que está yendo hoy a la tarde a Aguilares y al sur en algunas actividades también. El gobernador, el vicegobernador, y bueno, inclusive, bueno, hoy Mansur está en Buenos Aires porque tiene sesión con el tema del veto, pero me parece que está todo el peronismo movilizado claramente, y me parece que estos últimos sucesos de Coimas a Karina, claramente establecidas, más la situación con el fentanilo y todo esto, empiezan a mostrarle a aquellos que creían en este gobierno que tienen que buscar otra opción. Bueno, queremos ser esa opción. Ahora, también en esta recorrida y en esta permanente estar con la gente, con los ciudadanos, seguramente perciben lo que viene siendo una constante en este último tiempo, que es la apatía hacia las elecciones. Ayer hablaba con algunos especialistas de Buenos Aires y me decían que para este domingo,
con suerte los pronósticos hablan de que vote el 55% de la población. ¿Vos lo percibís en Tucumán a eso, esa apatía? Lo que pasa es que a nosotros a veces nos pasa que como somos políticos, que vamos a gente donde nos Claro. reciben a los políticos, esa gente está politizada, ¿no? O sea, entonces en general la gente con la que nos juntamos tiene un nivel de politización mayor a Claro, el la... solo hecho de ir a las reuniones políticas ya Claro, le da un interés propio, sí. claro, nos pasa eso, pero yo coincido que hay mucha gente que no encuentra o no ha encontrado respuestas en la política en los últimos años y ha decidido que no quiere participar. A mí me parece que hay mucha gente que votó a Milei, aparte, que está desilusionada y que no encuentra alternativa a quién votar, ¿no? Yo creo que hay que entender que esta es una elección de medio término. Javier Milei tiene 2 años por delante más de presidente y lo que tenemos que hacer es ser muy claros en el mensaje que tiene que cambiar las políticas. Tiene que repensar una Argentina productiva, una Argentina que genere empleo. Él tiene que hacerlo, este presidente, porque le quedan 2 años a este presidente para gobernar. No es que nosotros en este caso vamos a elegir presidente. Lo que vamos a hacer es dar un mensaje en las urnas y vamos a dar un mensaje en la Cámara de Diputados y de Senadores de que queremos un cambio de rumbo de este gobierno. Mientras tanto, nos prepararemos para el 27 para hacer una alternativa que la gente quiera votar. Así que a mí me parece, bueno, qué sé yo, Corrientes, por ejemplo, es verdad, votaba Sí. gobernador, tuvo buena participación. Yo vaticino que para la elección nacional vamos a tener mejor participación que la de este domingo en Buenos Aires y que vamos a tener una sociedad un poco más movilizada, porque es una elección nacional, porque todas las provincias participan al mismo tiempo, porque va a haber campaña en los medios y espero que la gente vaya a votar. Yo creo que es muy importante votar, ya sea para un lado, para el otro, inclusive en blanco, pero digamos, lo que hay que hacer es participar del acto eleccionario, porque la democracia se perfecciona en las urnas. Entonces es muy importante que la gente que nos escucha participe, porque el hecho ya de decir que uno va a participar obliga a uno a interiorizarse un poco Sin más duda, de sin las duda. problemáticas. La última y tiene que ver con la agenda para este tiempo. Sabemos que en tiempo electoral por ahí disminuye la tarea en diputados, pero viene siendo a la inversa de eso que parecía normalidades, porque hay mucho trabajo, tanto en diputados como en senadores, a pesar de que viene de que arrancó el año con cuestiones electorales. ¿Cuál es la agenda para los próximos días y meses? Mira, nosotros en la Comisión de Salud, más allá de que estamos haciendo la comisión de investigación por el escándalo, más que escándalo, por la tragedia de Sí, lo que del fue la fentanilo, sí. distribución de fentanilo con más de 100 muertos en la Argentina por un fentanilo contaminado que no nos debería haber pasado nunca. Pero tenemos en la Comisión de Salud y en relación a esto una ley de ANMAT que tenemos que evolucionar, tenemos una nueva ley de programa médico obligatorio de PMO, tenemos que darle dictamen a la ley de Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, tenemos una serie de asociaciones de especialistas en genética, en nutrición, en cosmética que también tienen sus proyectos de ley para ejercicio profesional. Así que trabajo hay muchísimo. Tenemos un Congreso lamentablemente muy trabado por el oficialismo, porque no te permite los giros. Eso leía un tuit y que quería que lo expliques. Esto de que todo es derivado a las comisiones que preside Esper y Lopenato y que la traban ahí y no tienen dictamen. Sí, y Mayorans también, ¿no? Sí, Pero digamos, estas comisiones, presupuesto, asuntos constitucionales, peticiones, acuerdos de garantía, son, al ser parte de todos los giros y al no generar las reuniones, eh, te obligan a ir al recinto y con una mayoría, con la mayoría del recinto, emplazar a estas claro. comisiones para que trabajen. Entonces ahí sí te trabajan, ahí sacás el dictamen y volvés al recinto. Claro, hacen más Y esto, difícil todo. a pesar de que tengan los números, es un sistema que te hace. Eso no debiera ser, eh, Una digamos. normalidad, tendría que ser, claro. No, claro. Imagínate si el peronismo hubiera hecho esto Bueno, cuando fue gobierno y tenía mayoría en ambas cámaras. O sea, la verdad es que es pésimo el ejemplo. Yo creo que nosotros lo que tenemos que entender es que esto no debe ser así. El sistema republicano no está pensado para esto, no está pensado para que el Ejecutivo gobierne solo y darle la espalda al Congreso. La idea del Congreso es generar los diálogos suficientes para darle sustentabilidad a los planes, porque si no, ningún plan es sustentable. Si vos lo forzás, si haces un decreto, si lo que intentás es que con una minoría intensa conseguir hacer los cambios, esos cambios no van a durar en el tiempo. Y es lo que ha pasado con muchos de los decretos de facultades delegadas, que se han excedido en sus facultades y hoy han sido dados de baja. Entonces, eso es lo que genera que la Argentina tenga 900 de riego país. No es la elección, no es el riego Cuca o el riego K. Es un gobierno que es un desastre.
corrupto y aparte inútil en la gestión. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Por eso es muy importante en octubre que la gente que vaya a darle el voto entienda que darle el voto a estos corruptos libertarios es sostener un sistema que no le va a hacer bien ni a la provincia, ni a los tucumanos, ni a la Argentina en general. Te agradezco la comunicación, Pablo, que tengas buena jornada. Gracias, Chino, que estés.